Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 2 de la materia Seminario de Investigación de la cápsula número 1, Fundamentos de la Investigación Jurídica. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el nuevo estudiante pueda analizar los enfoques metodológicos en la investigación jurídica, así como la identificación y delimitación del planteamiento del problema en la investigación, con el propósito de poder estructurar como tal, identificar esa estructura de sus estudios jurídicos, tanto claros, pertinentes y obviamente orientados a la solución del problema del ámbito en el derecho. Por esa razón, a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco iremos estudiando justamente esos enfoques metodológicos que comprenden y que integran a la investigación jurídica, así como también su identificación y delimitación del problema de la investigación, para poder comprender efectivamente y de cierta forma también definir su importancia adecuada, así como también el objeto de estudio y como tal su orientación, como tal el desarrollo de la investigación jurídica con rigor metodológico. Estableciendo esto, tenemos que empezar a recordar nuevamente que los enfoques metodológicos en la investigación jurídica como tal los podemos identificar como distintas formas mediante las cuales se estudia al derecho con la finalidad de poder comprender los fenómenos como tal jurídicos, así como también para poder analizar la norma y proponer soluciones a problemas legales. Es decir, estos enfoques van a permitir orientar la investigación de manera estructurada para poder definir la forma en que se va a ostentar, así como también se va a obtener y analizar dicha información. Por lo que al final del día, esa investigación jurídica puede desarrollarse desde diferentes perspectivas, obviamente, dependiendo del objeto del estudio, así como también del problema planteado y por ende del tipo de información que se desea obtener como tal. Es decir, los enfoques metodológicos como tal que más vamos a utilizar en la investigación jurídica son, por ejemplo, el enfoque cualitativo, cuantitativo, el enfoque mixto, etcétera. No obstante, cada uno de estos enfoques van a presentar como tal ciertas características, las cuales son particulares y por ende van a responder a distintas necesidades de la misma de investigación. Perdón. Es decir, al final del día, la elección del enfoque adecuado va a depender de lo que se pretende analizar y del tipo de resultado como tal que se busca obtener. De esta forma, el enfoque cualitativo en la investigación jurídica se va a dedicar básicamente al estudio y comprensión del fenómeno como tal jurídico, vaya la redundancia. ¿Por qué? Porque de esta forma se va a considerar aspectos como, por ejemplo, la realidad social, la interpretación de la norma, la aplicación del derecho, por ejemplo. A lo que voy. Este enfoque va a distinguir o bueno, se va a precisar por abordar el derecho desde una perspectiva profunda y como tal también reflexiva, vaya. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en el análisis detallado de los elementos jurídicos, por lo que de esta forma va a permitir como tal examinar conceptos legales, así como también los principios generales del derecho, y de igual forma también tomando en consideración criterios jurisprudenciales, y como tal, por ende, a la doctrina como tal para el materia de estudio. Es decir, de esta forma se va a centrar en entender tanto el significado, así como también el alcance de la misma norma dentro de un contexto social en específico dentro de nuestro país. Es decir, este enfoque, por ende, va a emplear técnicas como el análisis de documentos, la interpretación de la norma, por ejemplo, el estudio de casos, el análisis doctrinal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mediante estas herramientas se va a buscar comprender el fenómeno jurídico más allá de los simples datos cuantitativos. Es decir, va a profundizar en su dimensión teórica, así como también en su dimensión práctica. Mientras que el enfoque cuantitativo en la investigación jurídica se va a basar en la recolección y análisis de datos numéricos relacionados con el fenómeno jurídico. ¿Qué quiere decir? Este fenómeno va a permitir
medir, comparar y analizar información jurídica de manera objetiva y estructurada. A través de este enfoque cuantitativo, por ende, se puede analizar estadísticas judiciales, números de casos, tipos de delitos, por ejemplo, resoluciones judiciales, sentencias emitidas, entre otros datos que como tal permiten identificar tendencias dentro del sistema jurídico. Es decir, de esta forma se va a utilizar herramientas como encuestas, cuestionarios, análisis estadísticos, base de datos, etcétera, lo cual va a permitir obtener de cierta forma información cuantificable que por ende puede ser utilizada para sustentar investigaciones jurídicas. Es decir, en palabras más sencillas, este enfoque cuantitativo va a ser fundamental y bastante útil cuando se pretende analizar como tal la aplicación práctica del derecho, a fin de poder evaluar su eficacia, como tal, la eficiencia de la norma jurídica, o identificar problemas jurídicos mediante datos estadísticos. Al final del día, ese es su propósito. Pero bueno, por otro lado, vamos a tener lo que es el enfoque mixto. El enfoque mixto en la investigación jurídica básicamente combina el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. De esta forma se va a permitir realizar un análisis al combinar estos dos enfoques más completos del fenómeno jurídico. Es decir, este enfoque va a integrar la interpretación del derecho con el análisis de datos numéricos, por lo que al final del día ese enfoque mixto va a permitir estudiar tanto el contenido de la norma jurídica como tal su aplicación en la realidad social. De esta forma, se va a obtener una visión un poco más amplia y profunda del problema jurídico. ¿Por qué? Porque a través del enfoque mixto, al final del día, se puede como tal analizar sentencias judiciales, interpretar normas jurídicas, por ejemplo, así como también se va a poder utilizar estadísticas o datos cuantificables que como tal respalden dicha investigación. Es decir, este enfoque va a ser el más utilizado en la investigación jurídica. ¿Por qué? Porque al final del día nos va a permitir obtener como tal resultados más completos, así como también va fortaleciendo sus argumentos jurídicos y por ende va a generar conclusiones más sólidas. Por eso es la importancia de ese tipo de enfoque. Ahora bien, respecto a la detección del problema de la investigación, como tal, este tipo de detección del problema de la investigación va a representar uno de los pasos más relevantes de cierta forma dentro del proceso de investigación jurídica. ¿Por qué? Porque como tal va a permitir establecer qué situación necesita ser como tal estudiada, analizada o como tal solucionada desde una perspectiva del derecho. Es decir, este paso va a implicar reconocer una problemática jurídica que genere como tal posibles dudas, contradicciones, por ejemplo, posiblemente lagunas legales o en su caso dificultades en la interpretación y aplicación de la misma legislación. Por lo que al final del día el problema de la investigación va a generar y como tal va a surgir a partir de la observación como tal de la realidad jurídica, así como también del análisis que se realice a la legislación vigente en el país y por ende a través de esa revisión de criterios jurisprudenciales o el estudio de situaciones sociales que requieran como tal una regulación legal. De esta forma se identifica el problema como tal para poder señalar una situación que debe ser examinada de manera tanto sistemática, estructurada y por ende debidamente motivada y fundamentada. Por esa razón es sumamente esencial que el problema de investigación se presente de forma tanto clara, concreta y significativa para el ámbito jurídico. Es decir, al final del día, el éxito y la coherencia de toda la investigación va a depender de la correcta definición del planteamiento del problema establecido. Por esa razón, la delimitación del problema de investigación va a consistir en establecer los límites del estudio para evitar el día de mañana que la investigación sea demasiado amplia o en su caso imprecisa. Es decir,
Este proceso va a permitir enfocar como tal el análisis en aspectos específicos del problema jurídico, por lo que de esta forma la delimitación del problema se va a poder realizar desde distintos aspectos, como por ejemplo, desde un aspecto temporal, espacial o en su caso conceptual. Es decir, la delimitación temporal, por ejemplo, se va a referir al periodo en el cual se va a analizar el problema jurídico, mientras que la delimitación espacial, obviamente, se va a básicamente a enfocar, a indicar el lugar o el contexto en el que se desarrolla dicha investigación, como por ejemplo un municipio, un estado, un país, una institución, etcétera. Mientras que la delimitación conceptual como tal nos va a servir para poder definir los conceptos, así como también términos jurídicos que sean como tal utilizados en la investigación. Es decir, al final del día, delimitar el problema va a permitir que la investigación sea un poco más clara, precisa y viable, evitando como tal que el estudio abarque demasiados aspectos, vaya la redundancia, que posiblemente dificulten su posible desarrollo. De esta forma, podemos decir que el problema de investigación jurídica se debe presentar como ciertas cualidades que van a permitir su adecuado desarrollo. En primer lugar, debe ser claro, lo que va a implicar que su redacción sea como tal comprensible, precisa y fácilmente entendible, vaya. También debe ser concreto, es decir, se debe centrar en una situación en específico que pueda ser como tal identificada, así como también estudiada de manera detallada. De esta forma, el problema debe ser relevante, ya que debe abordar un asunto jurídico como tal de importancia que tenga impacto en nuestra sociedad o en el ámbito legal. De esta forma, su fundamentación debe ser viable, es decir, como tal su estudio puede realizarse con los recursos disponibles y dentro del tiempo previsto. Eso sí menciona que también el programa debe ser de cierta forma investigable, es decir, se debe permitir la obtención de información suficiente para un análisis riguroso y debidamente fundamentado. Por esa razón es que la identificación y delimitación del problema de investigación van a ser fundamentales para el adecuado desarrollo de una investigación jurídica tanto sólida y, por ende, bien estructurada, ya que estos elementos van a permitir definir el rumbo del estudio y, como tal, orientar el proceso de investigación. Por lo que cuando el problema se encuentra bien identificado y delimitado, por ende, se va a facilitar la formulación de objetivos, así como también la elaboración de preguntas de investigación y, por ende, la sección de la metodología adecuada, lo cual obviamente va a contribuir a que la investigación sea más clara, más ordenada, más coherente, por ejemplo. Eso sí menciona que también la delimitación del problema va a permitir optimizar el tiempo y por ende los recursos disponibles, de esta forma evitando que la investigación se vuelva demasiado amplia o difícil de desarrollar. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. A grandes rasgos, eso es lo que debemos entender respecto a la identificación y delimitación del problema de investigación, así como también qué importancia tiene y por ende también lo que debemos entender respecto a lo que es el enfoque metodológico en la investigación jurídica. Más adelante y poco a poco en las siguientes cápsulas, iremos analizando otros temas bastante interesantes, como por ejemplo las fuentes del derecho y su aplicación en la investigación jurídica, así como también poco a poco estaremos analizando, por ejemplo, lo que es la evaluación del marco teórico jurídico, entre otros aspectos. Pero bueno, todo eso lo estaremos analizando en las próximas cápsulas. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.